La violencia laboral es una noción que adoptaron varios organismos internacionales y regionales hace más o menos unos 15 o 20 años. Como dije hace un rato, incluyen diversos fenómenos. Incluye a la violencia física en relación al trabajo dentro de los lugares de trabajo o vinculada al trabajo. El acoso psicológico, que ahora hay muchos términos que lo denominan, ¿no? Mobbing, etcétera, hay millones de palabras, ¿no? Abuso emocional. Sí, mobbing en el colegio. Mobbing, ok. Sí, el bullying es más utilizado para situaciones escolares y el mobbing para situaciones vinculadas al espacio de trabajo. La discriminación por distintos motivos, por edad, por etnia, por religión, por género. Y el acoso sexual. Sin duda, los fenómenos vinculados a la violencia laboral están siendo un fenómeno que tiene proporciones significativas y afectan a todos los sectores y grupos profesionales. De hecho, en el año 2002 hubo una investigación muy importante que hicieron conjuntamente la OIT y la OMS, junto con otros dos organismos, sobre la violencia laboral en el sector salud. Eso lo pueden encontrar en la web, es muy importante esa investigación. Fue, creo que, la primera investigación internacional del fenómeno, con datos un poco escalofriantes, ¿no? 2002, ya pasaron más de unos cuantos años. Y a partir de ahí se empezó a indagar el fenómeno, ¿no? Es una interesante pregunta, preguntarse por qué se empieza a investigar este fenómeno de hace unos 10, 12, 13 años a esta parte. Si en verdad uno podría decir la violencia laboral, siempre existió en las relaciones laborales, porque la dominación es parte de las relaciones de trabajo. Pregunta, ¿por qué entonces surge ahora con tanto ímpetu retomado por organismos internacionales y regionales? Digo regionales, la Unión Europea, muchos países tienen políticas directamente armadas, ¿no?, para esta problemática. Buena pregunta para hacerse. Yo después voy a decir algunas hipótesis, pero bueno. Los fenómenos de violencia laboral no solo afectan a la salud mental, sino que están asociados probadamente a trastornos del sistema osteomuscular, la hipertensión, los problemas coronarios, las úlceras, y en verdad pueden llevar a cuadros bastante complicados de ansiedad, insomnio y depresión. Todo esto tiene todo que ver con todo, como ven, porque no podemos hacer una división cuerpo-mente como si estuviéramos en la era de Descartes, claramente, ¿no? Voy a dar muchos más datos porque en el equipo nuestro venimos investigando hace unos varios años, como 7, sobre estos temas, y tenemos algunos datos de la Argentina que los voy a decir en un rato. Pero datos globales. Las mujeres, los jóvenes y los trabajadores precarizados son los más vulnerables, obviamente, a las cuestiones de violencia laboral. En todos los casos, la violencia psicológica es mucho más frecuente que la violencia física. En todos los países, en todas las poblaciones, en todos lados. Esto es convergente. Y entre los tipos de violencia psicológica prevalecen la intimidación, el abuso verbal, la presión moral, el acoso moral y por sobre, digamos, el acoso sexual u otras maneras de acoso psicológico. Y los trabajadores del sector servicio que están en contacto con clientes, usuarios, pacientes, etcétera, son mucho más vulnerables a los fenómenos de violencia laboral que los trabajadores del sector industrial. Datos últimos, 2010, Unión Europea. El 4% de la población dice haber sido acosado e intimidado en el trabajo en el último año. El 5% dice haber sido amenazado y humillado en el trabajo en el último mes. Casi el 11% reporta haber sido abusado en el trabajo en el último mes. El 6% dice haber sido objeto de discriminación en el trabajo. Este es un promedio, ¿no?, de los países europeos. Quiero decir que hay algunos países que de ese 6%, por ejemplo, suben al 13%. Francia, por ejemplo. Impresionante. La violencia física es casi el 2% en toda la Unión Europea.
y es 2 veces más frecuente en el sector servicios que en el de la industria. Ahora sí, les cuento un poco algo rápidamente. Es una investigación, esta es primicia, estamos con los datos recién sacados del horno. Es una investigación que acabamos de terminar, que es una investigación que hicimos sobre violencia laboral en trabajadores de 4 poblaciones del sector servicios privados en la ciudad de Buenos Aires. En verdad, nuestro objetivo tenía que ver con generar información sistemática en relación a estos fenómenos en nuestro medio, porque un poco la sensación que teníamos era que mucha gente estaba hablando y dando cursos sobre acoso, violencia, mobbing, qué sé yo, pero no sabemos bien de qué estamos hablando, no sabemos las dimensiones del fenómeno. De hecho, nosotros mismos habíamos hecho una investigación anterior, que después les voy a contar algún pedacito, más cualitativa, un acercamiento más cualitativo en una población específica, pero no teníamos la dimensión del fenómeno. Entonces decidimos que era importante realizar una investigación epidemiológica extensiva para tener datos sistemáticos, y para eso hicimos un estudio con casi 1.500 trabajadores, 1.497, en donde tomamos trabajadores de supermercados, de call centers, de clínicas privadas y de geriátricos. ¿Por qué tomamos este sector? Tomamos este sector, primero porque no había datos, segundo porque es el sector servicios, que como ya les dije, es uno de los sectores que mayor riesgo tiene a nivel de los datos internacionales. Y privados porque es muy complejo tener datos del sector privado en la Argentina, es muy difícil entrar, es muy difícil acceder a alguna información. Del sector público es un poco más fácil. No quiere decir que abunden, pero es más fácil. Bueno, usamos, no me voy a detener en esto porque no tenemos tiempo, pero solo les cuento que usamos un instrumento, que es un instrumento que lo que tiene de bueno es que tiene otras producciones de investigación en este tema y que por lo tanto permite la comparación entre otros países. Que se llama NAQ, Negative Questionnaire. Bien, algunos datos, rápidos, pocos. ¿Qué encontramos? ¿Cuál es la prevalencia de acoso laboral en las poblaciones estudiadas? En la muestra total tenemos que el 28%, y es un promedio, tiene una prevalencia de acoso alto o muy alto. Es decir, en rojo, estamos en rojo, el 28% de la población. Ahí la tienen detallada por población. Obviamente en consentes aparece la prevalencia más alta. Le siguen los supermercados. Esto fue una sorpresa para nosotros, no sabíamos esto. Cuando hablo de supermercados hablamos de trabajadores de la línea, ¿no? Es decir, cajeras, repositores, vendedores. Eso. Clínicas, estamos hablando de enfermeros, mucamas, auxiliares, gente de mantenimiento. Y en geriátricos estamos hablando de toda la gente que trabaja en los geriátricos, que en general está muy flexibilizada, muy precarizada. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en verdad la prevalencia de acoso encontrada, al compararla con otros estudios que aplicaron el mismo instrumento en otros países, es igual o mayor. Es decir, en la Argentina estamos con un nivel de prevalencia de acoso complejo. Y que además es alta en comparación con los indicadores de la 5ª encuesta europea de condiciones de trabajo, la que les vine citando, en relación a este tema. Además, encontramos lo siguiente, que la violencia psicológica es la más frecuente, como dicen todos los estudios, en esto estamos igual. ¿Y qué le sigue? Le sigue la combinatoria violencia psicológica, discriminación. Novedad para nosotros. Yo pensaba que la Argentina era un país en donde la gente no discriminaba a nadie. Bueno, no. El índice de discriminación es altísimo, altísimo. Casi igual que el peor indicador de Europa. Y además la prevalencia de violencia física tiene frecuencias significativamente mayores a los valores máximos europeos. Física,
¿Cuáles son, según los trabajadores, los disparadores más frecuentes de la violencia laboral? Es decir, ¿qué es lo que dicen ellos que dispara la situación de violencia? En primer lugar, absoluto, dos cosas. Los reclamos por derechos laborales, es decir, cuando un trabajador se accidenta, cuando pide una licencia por enfermedad o cuando una mujer está embarazada, ahí se desencadena la situación. Traducido en criollo, esto quiere decir que las empresas van a tratar de hacerlos a un lado, echarlos, etcétera, ante una situación de vulnerabilidad vinculada con la salud. Este es el primer motivo que desencadena la situación de violencia. Y en el mismo nivel, digamos, de prevalencia está la participación gremial, cosa que ocurre en todos los lugares del mundo, informe de la CSI. No es la única, no somos originales en eso, y diría que en Argentina estamos mejor que en otros lados. Y en segundo lugar están las demoras en la atención. Esta es una situación que suele desencadenar situaciones de violencia por parte de los usuarios o clientes, que además es instrumentada por la gestión de las empresas, claramente, ¿no? Los libros de queja, todas esas cosas, ¿bien? Bien, para no naturalizar tanto esta cuestión de la violencia laboral, me gustaría hacer algunas rápidas puntualizaciones sobre esta noción. Y la primera cuestión que me parece que hay que mencionar es que la violencia laboral, en verdad, puede ser un efecto inducido por las maneras de organizar y gestionar el trabajo. Y, es decir, una manera de expresarse la dominación al interior de los procesos de trabajo. Y la segunda cuestión, que a mí me parece fundamental puntualizar y repetir una y otra vez, es que la violencia laboral no es un síndrome, no es una enfermedad, no, nada que ver con eso. Nosotros creemos que el análisis de los fenómenos de violencia laboral, sean acoso, todo lo que incluye, no tienen que centrarse en estructuras de personalidad, que es una manera muy difundida de ver el asunto. No se trata de una personalidad perversa o de un acosador malo, perverso, que acosa a una víctima que tiene características. No. Se trata de condiciones de la organización de trabajo y de gestión de trabajo que pueden funcionar como un dispositivo que genera modalidades específicas de funcionamiento subjetivos y organizacionales. Y acá cambia la cosa, porque en la manera que está muy expandida, hay un libro que fue un bestseller hace unos años en Francia, en el 98, de Marie-France Irigoyen, se llamó El acoso moral, y ahí empezó a explotar el tema, se puso de moda, y esa señora habla de personalidades perversas. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros vemos de esa manera el problema, estamos psicologizando el problema. Porque si en definitiva los problemas de acoso laboral dependen de estructuras de personalidad, lo individualizamos, lo psicologizamos, ¿y qué podemos hacer? ¿Mandar al psicólogo a la gente? ¿Echarlo? ¿Qué hacemos? En cambio, si cambiamos la mirada, esto no es algo cristalizado, sustancializado, y pensamos que en verdad hay situaciones de la organización de trabajo que tienen que ver con disparar dinámicas conflictivas que escalan al nivel de la violencia, tenemos otras posibilidades de acción. Hay 4 grandes factores que están en la base de generación de dinámicas violentas. Uno es la precarización del trabajo, en un rato voy a explicar un poco más cómo puede ser esto. La segunda cuestión es la sobrecarga y la intensificación del trabajo. La tercera cuestión son las modalidades de gestión que generan climas de competitividad y rivalidad desleal entre colegas, compañeros, pares. Y por último están los discursos de la gestión que apelan a la implicación total del sujeto, que lo hacen ser un colaborador, que tienen todo que ver con esta dinámica de violencia laboral. Y aquí retomo algo de lo que mencioné hace un rato, ¿no? Para nosotros, en verdad, la violencia en el trabajo no es nada nuevo, ¿no? Es medio ridículo decir que la violencia es algo nuevo. La pregunta es, ¿por qué los organismos lo investigan hace tan poco tiempo con una fuerza notable, ¿no?
es verdad, es inherente a las relaciones sociales de trabajo y la dominación. Y una cosa que creo que sí hay que señalar es que la desigualdad, la explotación misma, el maltrato, solo a veces provocan violencia, en general no. Si no, estaríamos matando y no es así. Nosotros creemos que la irrupción de la violencia laboral como fenómeno epidemiológicamente relevante, en verdad podría comprenderse, esto es una hipótesis fuerte, en el marco de las nuevas modalidades de explotación y gestión de la fuerza de trabajo, que en verdad son el terreno propicio para que esto se genere, ¿no? Entonces, lo novedoso estaría en dos cosas: en la utilización de nuevas tecnologías de gestión en el trabajo y en la tolerancia y la banalización del maltrato y la violencia por parte de las organizaciones sindicales y de los propios trabajadores. Y acá ya estoy directamente citando un libro de Deleuze, que quizás conocen, que se llama La banalización de la injusticia social, del cual mandé 2 capítulos, pero que pueden leerlo entero, que está bueno. Y bueno. Ahora sí, vamos a entrar en la cuestión de la dominación y sufrimiento en el trabajo, y acá me atreví a hacer una mirada vinculada con la psicodinámica del trabajo. Una aclaración: hay muchas maneras de pensar la salud mental relacionada con el trabajo. Quizás una de las más expandidas en América Latina, en el mundo, es la mirada que trabaja desde los riesgos psicosociales, de los factores psicosociales. No me voy a extender sobre esto porque no nos va a dar el tiempo, pero a mí me parece interesante poder empezar a introducir, o en todo caso sembrar algunas ideas para que se pueda debatir, otras miradas vinculadas con la generación de problemas de salud mental en relación al trabajo, que no sean solo el enfoque de riesgos psicosociales, que no digo que esté mal, pero me parece que hay que tener una mirada crítica con algunas cuestiones vinculadas a los riesgos psicosociales, porque finalmente el enfoque de riesgos psicosociales es un enfoque que termina anclando en las teorías del estrés. Las teorías del estrés son teorías muy importantes por algunos descubrimientos, pero son teorías que anclan en las bases fisiológicas. Y como todos ustedes saben, la subjetividad es mucho más que la fisiología. Entonces me parece interesante introducir la mirada de la psicodinámica del trabajo, porque creo que le da una vuelta de rosca interesante para pensar los problemas de salud mental y subjetividad en relación al trabajo en estas nuevas condiciones de las que venimos hablando. 2 cuestiones muy centrales. La primera cuestión, esperen, antes de decir esto, por si alguno no conoce este enfoque, tengo que decir que la psicodinámica del trabajo es un abordaje que conjuga o intenta conjugar el psicoanálisis con la ergonomía, con las ciencias sociales del trabajo. Y a partir de ahí hace un menjunje interesante para comprender qué es lo que ocurre con las personas. Cuando digo personas, digo individuos y colectivos en situación de trabajo. Y otro elemento que a mí me parece importante es que trasciende los planteos, si se quieren, más clásicos de la psicopatología del trabajo, en donde la pregunta era, si uno la quiere esquematizar, cuáles son las enfermedades psicopatológicas que emergen del trabajo, tipo la neurosis de la telefonista. Bueno, en verdad es muy complejo, eso no existe, es muy complejo lo que ocurre con la gente en situación de trabajo como para poder derivar una psicopatología de orden causal entre una situación de trabajo y una patología. Y ustedes todos saben que por ahora lo único que se admite en la legislación son derivaciones causales. Entonces es muy compleja la situación. Bueno, la psicodinámica del trabajo no cree que esto sea posible, con lo cual su mecanismo de indagación es más complejo. Y el otro elemento, a mí me parece importante rescatar, es que la psicodinámica del trabajo trabaja con los trabajadores. Y acá hago algún tipo de conexión con lo que venía diciendo Jorge antes, en el sentido de que no hay manera de acceder a lo que ocurre con la salud y la subjetividad de los trabajadores si no se trabaja con los trabajadores, si no se pone en juego la escucha de los propios trabajadores
que son los que saben lo que les pasa, claramente. Me detengo acá porque sería para una clase entera, pero bueno. Entonces, esto es importante para entender los efectos del trabajo en la salud mental y en la subjetividad. Porque cuando decimos que no hay relación lineal, estamos diciendo que uno no puede echarle la culpa a la globalización o a la transformación de las empresas, etc. Estamos diciendo que hay que incluir y estudiar de manera sistemática, como mediación, a las nuevas formas de organización del trabajo. Es decir, entre el capitalismo, la globalización y lo que le pasa a la gente, hay estructuras intermedias y hay que investigarlas en cada situación específica, en espacio-tiempo, ubicadas. Una tesis central de la psicodinámica del trabajo es que el aumento de la patología mental en los últimos años se vincula con justamente las nuevas modalidades de organización del trabajo y las nuevas tecnologías de gestión. Solo les voy a mencionar dos de estas tecnologías de gestión novedosas, y una es la evaluación individualizada del desempeño y otra es la calidad total. Ahora les voy a explicar un poquito qué es esto. Algo pasa con... Ahí está. Les cuento una cosa. La evaluación individualizada del desempeño, ¿saben a qué se refiere? A esta posibilidad, que hace no tanto existe, que es la posibilidad que tiene la organización de trabajo de hacer un seguimiento individualizado de la producción o del rendimiento de cada operario, de cada trabajador. Y no solo eso, sino que el propio trabajador muchas veces es el que debe controlarse a sí mismo. Es decir, las computadoras han permitido hacer ese seguimiento en tiempo real. Yo me tengo que quedar acá, sí, porque viene la columna. En tiempo real, y permiten justamente hacer un control detalladísimo de toda la producción. Cuando además esta evaluación individualizada se asocia a primas en el salario por cantidad de producción y con objetivos, esto se torna en una cosa terrible. No sé si me entienden, ¿no? A nivel gráfico. La cuestión de la calidad total, ustedes deben haber oído esto de la calidad ISO 9001, todas esas cosas. Bueno, esas son certificaciones de calidad de los productos. Ahora, ¿qué ocurre? Para lograr eso supone generar determinados procesos de trabajo que involucran el hacer concreto en el trabajo de los que están trabajando. Y también involucran ciertos procesos de trabajo como por ejemplo los círculos de calidad, que son equipos que la empresa impulsa dentro de los lugares de trabajo. Los trabajadores tienen que autoorganizarse, hay uno que coordina, se supone que todos aportan ideas. Es decir, a ver, para decirlo a los que tienen escuela marxista, en verdad la organización de la extracción de plusvalía y del saber es impresionante. Ha avanzado al modo tal que hasta incluso se puede ser hiperparticipativo, igual se extrae el saber de los trabajadores que además trabajan más alegres, y esto es una herencia y una apropiación por parte del capital de los logros del 68, hay que tenerlo bien en cuenta, y se los pone a trabajar en la organización de trabajo. Y esto es lo que pasa. Bien. Métodos de organización y gestión del trabajo que tienen un rol central en la producción de sufrimiento psíquico. Una pequeña aclaración. Cuando hablamos de sufrimiento psíquico no estamos hablando de ninguna enfermedad. Sufrimiento en la vida, qué sé yo. Sí, para vivir todos sufrimos, tenemos placer, sufrimos, es así. ¿Qué ocurre? La vida en un punto tiene que ver con sufrir, enfrentarse, salir, en fin, hacer algo con eso. Y el trabajo lo mismo, porque el trabajo en verdad es un proceso que uno podría decir, un poco en sintonía con Jorge, que pivotea entre dos extremos. Por un lado placer, por otro lado sufrimiento. En verdad la psicodinámica del trabajo justamente trabaja el concepto de trabajo
como un proceso tanto intrapsíquico como intersubjetivo que va entre estos dos polos, placer y sufrimiento. Y en verdad no hay trabajo sin sufrimiento, pero estamos entendiendo sufrimiento en el sentido de que trabajar siempre implica en algún punto enfrentarse a un real que se me opone, a una cosa que me presenta una dificultad, a algo que no sé hacer. ¿Qué sé yo? Se me rompe el cuerito de la canilla. Bueno, ¿cómo lo arreglo? Desarmo la canilla, no sé cómo hacerlo. Estoy hablando de algo muy básico y hasta que logro enfrentarme a ese real, desencadeno una serie de procesos mentales, psíquicos, corporales, me sobrepongo a eso y en algún momento sufro, no me sale, me pongo rabiosa, me deprimo, etcétera, y cuando lo logro hacer, eso ya forma parte de una habilidad mía y bueno, y así. En este sentido, lo que quiero decir es que no se puede pensar el sufrimiento como algo que no forma parte del trabajo. Forma parte del trabajo. El problema es cuando sobrepasa ciertos niveles en los que uno puede constituir con eso su propia riqueza subjetiva y empezar a arrasar la estructura subjetiva. Este es el tema, ¿no? Entonces, sufrimiento psíquico. El proceso sería más o menos y muy esquemáticamente así. El primer disparador del sufrimiento es la precarización. No hay otro motor. El primero es la precarización. Y cuando digo precarización es precarización. Trabajo inseguro, trabajo temporario, outsourcing, no saber si trabajo mañana, etc. ¿Por qué? Aunque sea algo del orden de la estructura social, la precarización lo que genera es miedo. Y el miedo es un motor central. Acá la evaluación individualizada del desempeño y la calidad total son dos técnicas de gestión que cuando entran en juego junto con el miedo generan situaciones subjetivas bastante vulnerables. No es lo mismo estar exigido con una gran sobrecarga de trabajo, ser evaluado de manera individualizada y ver si cobro lo mismo en función de lo que produje. Y ver si quedo, porque en una de esas, si no produje, me echan. Todas estas situaciones son las que están operando en la situación de trabajo de quien trabaja. Y además soy evaluado y estoy compitiendo de algún modo con el que está al lado, porque si él produce más que yo, entonces queda él y yo no. ¿Se entiende, no? Cómo opera esto en el colectivo. Y otra cosa que suele ocurrir son técnicas de desestabilización que en algunas cosas son planificadas por parte de las empresas, que tienen que ver con establecer mecanismos de acoso sistemático a los trabajadores. En un rato voy a hablar de un caso muy conocido. Otro elemento que está en el eje de la producción de sufrimiento psíquico es un desfasaje que suele ser cada vez más frecuente entre, en técnico lo digo, ahora lo explico, la descripción gerencial del trabajo, es decir, lo que dicen que tengo que hacer formalmente, y la descripción subjetiva del trabajo, es decir, lo que tengo que hacer de verdad, no solo lo que me dicen que tengo que hacer, sino lo que tengo que hacer. Este desfasaje es cada vez mayor en los lugares de trabajo porque, entre otros motivos, los que planifican la gestión del trabajo son managers. Y estos managers, a diferencia de lo que pasaba quizás en el taylorismo, fordismo más clásico, que eran ingenieros, que sabían de los procesos de trabajo, esto no, estos son gestores, no conocen los procesos de trabajo. Entonces hay unas descripciones, unas prescripciones teóricas geniales y que implican trabajos reales con un desgaste de fuerza de trabajo en todo lo que eso implica, psíquica y física, totalmente diferente a lo prescripto. Lo vamos a ver un ratito con un ejemplo. Otro mecanismo de organización y gestión central para la producción de sufrimiento son la gestión de las emociones o, en verdad, la captura de estas competencias afectivo-cognitivas como instancias de valorización del capital, que son centrales. Lo que dije hace un rato, ¿no? Esto de que se gestionan las emociones para que el trabajo sea posible. Es decir, un cajero, en un y no hablo de grandes puestos, de alta calificación, un cajero debe mirar a los ojos, un cajero debe sonreír.
Un repositor, si se le acerca a alguien más de 30 metros, tiene que ir y preguntarle, señor cliente, ¿usted qué necesita? Todo está estipulado. Un enfermero, un médico, un trabajador social, en fin. ¿Sí? Y por otro lado, algo que hoy no voy a poder desarrollar mucho, que es algo que diversos autores, entre ellos Aubert y de Gauchelac, Dujarier, llaman la ideología de la excelencia, que es algo simple en verdad, es como la propaganda, creo que era de Nike, no me acuerdo, que decía impossible is nothing. ¿Vieron? O sea, imposible no es nada. ¿Vieron que en esta época todo es de excelencia? Todo es de excelencia. La calidad total ya es una especie de contradicción en sus términos. Es como, si uno lo mira desde una perspectiva más psicoanalítica, es casi un delirio, porque no existe la calidad total, es imposible la calidad total. ¿Entiende? Pero al trabajador se le exige la calidad total. Entonces, ¿qué quiere decir que a alguien se le exija algo que es imposible? ¿Cómo se hace? Y se evalúa en función de esos estándares. ¿Se entiende, no? Más o menos el panorama que voy... Bien. Todas estas cosas entonces tienen que ver con los métodos de organización y gestión del trabajo que tienen un rol social en el impacto psíquico. ¿Qué ocurre en las personas? Dije, la precarización es el disparador del proceso. ¿Por qué? Genera miedo y el miedo es una primera amenaza. A esto se le suma la sobrecarga y la intensificación del trabajo, que a su vez genera más miedo, evidencia, sumisión. Esto es así. El miedo es domesticador, siempre. A esto se le suman estos nuevos métodos de organización y gestión, que son una segunda amenaza que se sobreimprime a la primera. La primera tiene más vínculo con el mercado de trabajo y de empleo. La segunda tiene más que ver con lo que ocurre al interior de los lugares de trabajo. Y acá, ¿qué empieza a surgir? Por un lado, el temor al no servir, al ser incompetente, al no dar la talla, digamos. No estar a la altura de los ritmos, del tiempo, de la formación, de la experiencia, etc. Y también una noción interesante que en un rato voy a desarrollar en un ejemplo, que tiene que ver con el sufrimiento ético, es decir, con tener que hacer cosas con las que no estoy de acuerdo, ni personalmente, ni profesionalmente. Ejemplo, un trabajador de call centers que sabe que está vendiendo algo que es una porquería y no le puede decir, por supuesto, al cliente que le está hablando, y mire, no lo compre. Pero haciéndolo día a día, en verdad, se siente mal. Otra cuestión que surge, la rivalidad y competencia entre colegas. Pero a ver, insisto, esto no tiene que ver solamente con un problema ideológico de no ser solidario o que ancla solo en el nivel del individuo. Esto está organizado por las nuevas modalidades de organización del trabajo. Insisto con esto. Si para quedarme con mi trabajo tengo que competir con el otro para quedar yo y el otro salir, es evidente que compito con el otro. ¿Esto qué lleva? Lleva a diversas cosas. En primer lugar, a la desestructuración de los vínculos entre las personas que están en un mismo lugar de trabajo y a la neutralización de la movilización colectiva, si es que alguna vez la hubo, ¿no? Porque cuando uno dice neutralización, supone que antes la hubo. Hay que ver si se puede constituir un colectivo, pero bueno. Y también al aislamiento y la desolación de las personas. Uno trabaja y de repente se siente que está todos los días con alguien y no sé si son compañeros. Estar solo, estar aislado. Y digo esto porque es uno de los principales elementos que son como el caldo de cultivo para empezar a enfermarse. Otra cosa que ocurre es el colaboracionismo. Es decir, colaboro con callándome ante el mal que le hacen al que está al lado. Lo acosan y no digo nada. Porque, y no, hermano, yo te entiendo, pero comprendeme a mí, porque si yo hablo me echan. Lo cual es cierto, ¿eh? Ojo. No, nadie quiere ser un héroe y morir, digamos. Silenciamientos, cegueras, que son también estrategias defensivas, esto está claro.
Y bueno, y cada uno se me preocupa por mantenerse a flote y resistir cerrando los ojos ante lo que ve, porque no puede hacer otra cosa. Bien. Entonces, resumiendo lo mismo, todo lo que acabo de decir. Intensificación, ligada a la exigencia de mejoras de resultados y a proyectos por objetivos. Sumada a la evaluación individual del rendimiento. Sumada a la gestión por el miedo, amenazas de despido, relocalización, cambio de funciones. Todo esto da lugar a la competencia, la desconfianza y a conductas desleales. Lo cual obviamente da lugar a la neutralización de la movilización colectiva y a derivas vinculadas con la salud y enfermedad en el trabajo. Entonces volvemos a lo que dije hace un rato. En verdad es la desestructuración de los colectivos, con todo esto que acabo de relatar, la que está en el origen de las principales cuestiones de hoy en relación a la salud mental de los trabajadores. Sería erróneo, por eso di toda esta vuelta, hacerlo al revés, verlo solo como una cuestión sintomática o de síndrome, de enfermedad desligada de los procesos sociales que están en la base de la organización de trabajo. Es la organización de trabajo la que da lugar a estas cosas, que no están aisladas de esto. ¿Se entiende? Por eso di toda esta vuelta. Entonces, violencia, depresión, suicidio. Y acá, que en verdad creo que es el que más sintetiza todo esto. No voy a desarrollar todo esto en detalle, algo dije, pero fíjense, uno podría ver que en el origen de todo esto está la amenaza de exclusión y precarización sumada a las tecnologías manageriales o de gestión de la organización de trabajo, que en verdad dan lugar a una serie de cuestiones en el plano de la tecnología de gestión en las empresas, en los lugares de trabajo, que tienen que ver con la evaluación individualizada del rendimiento, la calidad total, la ideología de la excelencia, del siempre más, de impossible is nothing, la manipulación de la amenaza de exclusión y la promesa de inclusión, claramente, la utilización planificada del acoso. Todo esto a nivel de la salud-enfermedad da lugar a la sobrecarga e intensificación con la deriva de síntomas que ya vimos, el miedo, la obediencia, la sumisión, también la normalización del ideal, porque a uno le empieza a parecer normal que tenga que producir cada vez más. Es como que el límite hasta del cuerpo está borrado, se empieza a borrar. Este famoso tema que está ahora de moda, que es el de la adicción al trabajo, los workaholics. Me salió los workaholics. La desestructuración de los vínculos, etcétera, lo que acabamos de decir. Y bueno, sufrimientos específicos. Temor a la incompetencia, sufrimiento ético, aislamiento, desolación y ceguera ante el maltrato y la injusticia. Hay un dato nuevo que hay que mencionar, porque es muy grave, y ustedes saben que hace no tanto tiempo las personas se morían en general en el trabajo por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se sigue muriendo, como ya vimos. Pero el dato nuevo es que en los años 90 se añadió una nueva modalidad de morir en el trabajo, que es el suicidio en el lugar de trabajo. Esto lo pueden leer sobre todo en un libro de Jules Siveg, que se hizo a partir del caso más famoso, que hay otros, pero este es el más famoso, que es el caso de France Telecom. France Telecom se suicidaron 68 trabajadores y 32 realizaron intentos de suicidio en un lapso de 3 años y medio. 68 personas en 3 años y medio se suicidaron en el trabajo. Muchos de ellos en el mismo lugar de trabajo. Quiero decir, en su oficina, en su lugar de trabajo. Fue tan grave la situación que Francia en el 2010 tuvo que aprobar una ley por la cual el suicidio en el lugar de trabajo está analogada a los accidentes de trabajo. Es legislación en Francia. Algo muy semejante ocurrió en Peugeot, también en Correos, en muchos lados. Muy rápidamente, porque es un caso que además ha requerido, es para trabajar largamente. Pero me interesa subrayar que la empresa
Telecom, que se propuso objetivos de ganancias notables, muy rápido, despidió además en el lapso de 1 año y medio de 22.000 trabajadores, los relocalizó, es decir, es una estrategia de management por medio de la amenaza y el miedo, con distintas técnicas, por ejemplo, una política sistemática de cambios y movilidades de todo tipo, profesionales, geográficas, reestructuraciones de servicios, en fin, ejemplo, a un ingeniero en cables lo metía a vender. A un vendedor que vivía en la zona de París lo llevaba a la otra punta del país. Además de 22.000 en un año. Bueno. Ese fue el contexto en el que esos suicidios ocurren, no como respuesta a eso. No, fue el contexto disparador. Es decir, las modalidades de management, de gestión en la organización de trabajo, que fueron el terreno fértil para que se comenzaran a generar toda esta serie de suicidios y de intentos de suicidios, que después siguieron, además. Los sindicatos, que además estaban divididos, eran 8, hicieron... ¿En qué año? Desde el 2007 en adelante. Y ahí lo pueden ver, si leen francés se meten en un lugar en la web que se llama Observatoire d'Ustres, Observatoire d'Ustres, que es de los sindicatos que empezaron a anotar todo esto, a hacer el seguimiento, a partir de lo cual además se pudo hacer la reconstrucción de cada uno de los casos. Eso fue a juicio, por supuesto. Se hizo una autopsia psíquica de cada caso de suicidio, cosa juzgada. Por eso se pudo armar esta ley que les digo, una cosa terrible. De hecho ahora en muchas empresas, por ejemplo Peugeot, es obligatorio tener formación para sus CEOs, digamos, para los que hacen management de riesgos psicosociales. Porque en Peugeot también hubo suicidios. Y es política internacional. Es decir, que no es solo en Peugeot de Francia. Bien. Cosas a puntualizar. Los trabajadores que se suicidan no tienen problemas psicopatológicos previos, No sé si tengo acá algún psicoanalista o algún psicólogo, pero siempre surge esto. Esto es lo notable. Suelen ser en verdad los que se suicidan los que están muy implicados en su trabajo, los que han estado muy comprometidos con su tarea, con hacer bien el trabajo, tienen lazos familiares fuertes, tienen una vida social, es decir, ninguno de los, si se quiere, componentes más clásicos para los que tenemos cierta formación psicológica y psicopatológica, es decir, está aislado socialmente, no tiene vínculos, ya tenía un problema de la infancia, la mamá le pegó con la escoba, no. No eran aquellos que sumaban otros factores de riesgo. Exactamente, no, claramente, y eso es muy tremendo, porque se imaginarán que todas las empresas que han tenido casos de estos, y no solo France Telecom, todas, ¿qué intentan hacer? Primero que intentan hacer, es decir, no, pero ¿cómo? Causa previa, no adquirida en el trabajo. Entonces intentan mostrar que la patología era preexistente, como en todos los casos. Entonces así, entonces mostrar que no es preexistente es todo un tema. Por eso les digo, es muy importante esta legislación, porque mostró eso. Bien, lo que ya vengo diciendo, esta multiplicación de suicidios no es solo resultado de injusticias o de acoso, no es solo, sino que es producto también de esto, la experiencia atroz del silencio de los otros, que es una frase de Hannah Arendt, ¿verdad? Del abandono por parte de los otros, del estar solo en el medio de los otros y de negarse a testimoniar por parte de los otros. Es complicado lo que pasa. Bien. No sé cómo estoy de tiempo. No, bueno, me quedé, yo estoy como Jorge. Me quedé sin presentar. Les iba a presentar un caso de investigación. ¿Una menos cuarto? No les voy a presentar un caso de investigación que, bueno, se los nombro. Pero igual les mando un artículo que desarrolla muchos de estos conceptos más en concreto,
que tiene que ver con enfermería, y muchas de estas cosas están desarrolladas ahí. Así que bueno, muchas gracias por escuchar, y quizás nos quedan 15 minutos para algunas preguntitas, ¿no? Listo.